Siempre creí que el matrimonio de un hijo era el momento más alto de nuestra misión como padres. Es cuando uno ve a ese niño que crió con tanto sacrificio formar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo que vivió con nosotros. Imaginé estar cerca, ser abrazada en sus logros, ser escuchada en los momentos difíciles. Pero un día, recibí un mensaje en mi celular, de mi propio hijo. Mamá, Leticia no te quiere en casa. Es mejor que te vayas. Sí, me echó. Por mensaje. Y lo peor, era mi pensión la que pagaba la casa donde fui rechazada. Pero si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que te va a dejar sin palabras. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y suscríbete al canal, porque vienen muchas historias reales, fuertes y transformadoras. Me llamo Carmen del Valle, tengo 72 años, y durante más de 4 décadas fui madre, costurera y una mujer de fe. Siempre creí que con cariño y paciencia, hasta el corazón más frío podía cambiar. Pero ese día, cuando me echaron con una maleta en la mano, entendí que hay dolores que no se curan con amor. Se curan con límites. Siempre pensé que en mi vejez me tocaría cuidar plantas, bordar en silencio o leer en una mecedora, no salir por la puerta de mi propio hijo con una maleta entre los pies. Fue Leticia la primera en hacerlo evidente, con esa mirada que no decía nada pero gritaba todo. No me abrazó cuando llegué, no me ofreció ni un vaso con agua. A los pocos días ya no me dirigía la palabra. Yo fingía no notarlo, pero la tensión en esa casa se podía cortar con cuchillo. A veces me sorprendía admirando las molduras del techo, los muebles de diseñador, la vajilla de porcelana francesa. Todo parecía perfecto. Menos el trato. Menos el corazón. La habitación que me asignaron tenía vista al jardín, pero las cortinas siempre estaban cerradas. Era una casa llena de ventanas enormes, pero el aire era denso. Comíamos en silencio, con platos decorados y copas de cristal que se usaban hasta para el agua. Nadie me preguntaba cómo me sentía después de la caída, ni cómo estaba durmiendo con ese colchón duro como tabla. Leticia hablaba solo lo necesario, y Julián bajaba la mirada cuando yo intentaba conversar. Como si le pesara tenerme ahí. Como si se avergonzara. Una mañana, mientras preparaba café en esa cocina de revista, recibí el mensaje. Corto. Frío. Imposible de malinterpretar. Mamá, Leticia no te quiere en casa. Es mejor que te vayas. Lo leí 3 veces. El café quedó sin servir. Caminé hacia las escaleras sintiendo que no había piso. Nadie me lo dijo en persona. Nadie me miró a los ojos para echarme. Fue por mensaje, como quien cancela una suscripción. Esa fue mi despedida. Un texto. Una frase que me borraba de sus vidas como si nunca hubiera existido. Subí por mis cosas con una dignidad que ni yo sabía que tenía. Doblaba mi ropa en silencio, mientras oía risas en la planta baja. Metí mis cremas, mis pastillas, una foto vieja de Julián cuando tenía 8 años. Todo cabía en una sola maleta. Cuando bajé, Leticia estaba en el recibidor. Llevaba un perfume nuevo, esos que huelen a revista de moda. No dijo nada. Ni un adiós. Solo se hizo a un lado para que pasara. Julián no estaba. O no quiso estar. Me recibió el silencio. La puerta se cerró detrás de mí sin despedida. Afuera, el sol pegaba fuerte y el concreto brillaba. Respiré hondo. Vi pasar el BMW negro con los vidrios polarizados. Supuse que era Julián. Ni siquiera bajó la ventanilla. Me quedé parada unos segundos frente a esa casa enorme, sintiendo que me sacaban no solo de una propiedad, sino de un lugar en el mundo. Ni siquiera sabía a dónde ir. Pero tampoco quería quedarme ahí, donde el amor ya no cabía. Mientras caminaba hacia la avenida, sentía el tirón de la maleta. Las rueditas tropezaban con las grietas de la banqueta. Un señor me ofreció ayuda, pero le sonreí con la poca fuerza que me quedaba. No quería compasión. Solo necesitaba llegar a un lugar donde no estorbara. Pensaba en todo lo que había hecho por Julián. 3 trabajos, noches sin dormir, cumpleaños con pasteles hechos en casa, no por falta de dinero,
sino por amor. ¿Cómo se olvida todo eso tan fácil? ¿En qué momento deja uno de ser madre para convertirse en una molestia? Me subí a un taxi sin saber a dónde pedir que me llevaran. El chofer me preguntó con voz amable, pero tuve que pensar antes de responder. Le dije la dirección de Marta, una amiga de toda la vida que no veía desde hacía meses. Me miró por el espejo retrovisor y yo desvié la vista. No quería llorar. No ahí. No con un desconocido. Me concentré en las casas que pasaban, en los jardines cuidados, en las rejas de hierro forjado. Pensaba en cómo algo puede verse tan bonito por fuera y estar tan podrido por dentro. Al llegar, Marta me abrazó como si supiera todo sin que yo dijera una sola palabra. Su casa era pequeña, sin lujos, con olor a sopa de lentejas y fotos familiares enmarcadas en las paredes. Me senté en el sillón viejo de la sala, abracé la maleta contra el pecho y cerré los ojos. No quería pensar. No quería recordar. Pero en mi cabeza, una frase no dejaba de repetirse. Me sacaron como si nunca hubiera importado. El edificio de Marta era viejo, con paredes manchadas por la humedad y un ascensor que chirriaba cada vez que subía. Aún así, me sentí más segura que en aquella mansión silenciosa llena de decoraciones elegantes pero vacías. Me senté en el sofá desgastado de su sala mientras ella cocinaba algo con lo que tuviera en la alacena. El olor a cebolla sofrita me hizo sentir en otro tiempo, uno donde las cosas dolían menos. En la mesita de centro había revistas viejas y una vela a medio usar. No era un spa de lujo, pero era cálido. Y en ese momento, el calor era lo único que necesitaba. Marta me habló de su nieto mientras servía los platos. La escuchaba, pero mi mente volvía una y otra vez al mensaje de Julián. Es mejor que te vayas. ¿Cuándo fue que dejó de defenderme? Siempre pensé que con él tenía un vínculo especial. Pero ahora dudo si alguna vez lo tuve. Mientras comíamos arroz con huevo, me invadió la imagen de Leticia bebiendo vino importado en su comedor con sillas tapizadas de terciopelo gris. Lo pagaban con mi pensión. Ellos cenaban en manteles de lino mientras yo aprendía a volver a tragar sin hacer ruido. Abrí mi bolso para revisar lo poco que traía conmigo. Encontré una nota arrugada con mi número de cuenta escrito a mano. Fue un recuerdo amargo, la vez que Julián me pidió esa información para hacer una transferencia directa al pago del coche nuevo. Dijo que era algo temporal, que en cuanto se acomodaran, se haría cargo. Nunca se acomodaron. O tal vez sí, solo que sin mí. A veces me pregunto si fui parte del plan o solo una cuenta de respaldo. Me dolía aceptar que el cariño puede convertirse en conveniencia cuando hay dinero de por medio. Esa noche me ofrecieron la cama de la nieta de Marta, que ya no vivía con ella. Sábanas simples, un colchón delgado, un ventilador ruidoso en la esquina. Me acosté mirando al techo, preguntándome en qué momento una madre se vuelve invisible para sus hijos. Pensé en las tardes que pasé planchando uniformes, en las madrugadas esperando a que Julián llegara sano y salvo. Nunca imaginé que un día él apagaría la luz y cerraría la puerta, no de su casa, sino de su corazón. Lo que más dolía no era que me echara. Era que pareciera tan fácil hacerlo. El ascensor del edificio me parecía un símbolo perfecto de mi vida. Subía lento, hacía ruido, se detenía a medias. Pero seguía funcionando. Con cada viaje sentía que algo en mí se sostenía con alambres, pero todavía servía. Al día siguiente, salí temprano a caminar. No quería quedarme sentada lamentando. Pasé frente a una cafetería pequeña donde trabajé hace años. Me senté en una banca cercana y vi pasar la vida, señoras con bolsas del mercado, niños en bicicleta, una pareja discutiendo bajito. Me sentí parte de algo, aunque nadie me notara. Volví al departamento con pan dulce. Marta se alegró como si hubiera traído un manjar. Comimos en silencio, mirando un programa antiguo en la televisión. Ella no me preguntaba nada. Solo me acompañaba. Y ese gesto, tan simple, valía más que todos los regalos que Julián me hizo cuando quería limpiar su conciencia. En esa casa modesta, con sus paredes desconchadas y un florero roto en la mesa, sentí algo parecido a la calma. No era felicidad, pero sí un respiro. Y a veces, un respiro es lo único que te permite seguir. Esa noche, mientras lavaba mi ropa a mano en el lavadero del patio,
Recordé la lavandería de Leticia. Enviaba hasta la ropa interior a lavar en una agencia de esas que recogen y entregan en el mismo día. Pagaba con la tarjeta adicional que yo había autorizado. Me reí sola. No por burla. Por tristeza. Por dar tanto sin medir el costo emocional. El agua fría me adormecía las manos, pero sentía que cada prenda que enjuagaba era un recuerdo que soltaba. Y entendí que, tal vez, empezar de cero era más limpio que seguir manchada de abandono. A la mañana siguiente, me senté en el sillón de Marta con mi libreta de notas sobre las piernas. Había pasado la noche dándole vueltas a la idea de revisar a fondo mis cuentas. Algo me decía que encontraría más que simples números. Abrí la banca electrónica con el mismo nerviosismo con el que una madre abre un cajón prohibido. No tardé en ver lo que ya sospechaba. Durante años, sin hacer ruido, mis ahorros habían sido exprimidos poco a poco. Como si fuera una cuenta sin fondo. Como si yo no tuviera derecho a necesitar. Sentí una vergüenza que no era mía. Pero ahí estaba. Empecé a anotar. Mensualidades del coche de Julián, compras en tiendas de lujo, una transferencia automática a una agencia de viajes. También detecté un débito mensual al club privado donde Leticia hacía pilates y reuniones de caridad. Nada de eso era para mí. Nada de eso lo pedí. Era como si mi nombre se hubiera convertido en respaldo financiero para la vida que ellos se construyeron. Vi cargos por cenas en restaurantes donde un solo plato costaba más que todo lo que yo traía en la bolsa. Era humillante. Pero también era revelador. Porque por fin veía claro lo que durante años me negué a aceptar. Recordé una conversación antigua con Julián. Me había dicho que abrir una cuenta conjunta era solo por seguridad familiar. Que así podíamos manejar mejor los gastos del hogar. Lo dijo con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Yo acepté sin pensarlo demasiado. Porque confiaba. Porque pensaba que el amor venía con honestidad incluida. Nunca imaginé que mi generosidad se transformaría en deuda emocional. Que mis fondos se convertirían en una alfombra que otros pisaban sin cuidado. Me ardían los ojos, pero no lloré. No esta vez. Cerré la libreta. Me serví un café y lo tomé despacio, mirando por la ventana del departamento de Marta. A lo lejos se veían edificios más altos, modernos, llenos de balcones con plantas perfectamente colocadas. Pensé en la casa de Julián. En sus lámparas colgantes, en el refrigerador inteligente, en la decoración minimalista. Todo tan calculado. Tan estético. Tan vacío. ¿Cuántas de esas cosas se compraron con mi firma? Con mi sacrificio. ¿Cómo no lo vi antes? O peor, ¿cómo lo vi y me callé? Porque sí. Me callé muchas veces para no hacerle pasar vergüenzas. Revisé el historial bancario de los últimos 2 años. Vi la inscripción del hijo de Leticia en un colegio trilingüe. Las cuotas no eran nada baratas. También aparecía el seguro del auto, el mantenimiento del jardín, hasta una renovación en el baño principal. Me pregunté cómo dormían sabiendo que todo eso lo pagaba yo. Tal vez ni lo pensaban. Tal vez era tan cómodo como presionar un botón. Total, ahí estaba mamá. Siempre había estado. Siempre aparecía cuando se necesitaba algo. Solo que esta vez, lo que necesitaban de mí no era amor. Era dinero. Guardé todos los papeles en una carpeta. No sabía qué haría con ellos, pero sentía que necesitaba tener pruebas. Como si en el fondo aún pensara que alguien me iba a pedir cuentas o disculpas. Le mostré a Marta todo. Me escuchó sin interrumpir. Solo al final, me preguntó si pensaba seguir permitiéndolo. Su pregunta me dejó en blanco. No por falta de respuesta, sino porque nadie me lo había preguntado antes. Yo estaba tan acostumbrada a dar que olvidé que tenía el derecho de detenerme. De decidir. Esa tarde, bajamos al tianguis a comprar algunas verduras. Caminábamos entre los puestos con calma, como si no hubiera prisa de volver. Me sorprendí disfrutando esa rutina tan sencilla. Me sentí lejos del olor a perfume importado y de las conversaciones vacías sobre inversiones o remodelaciones. Me sentí en paz. Con lo justo. Con lo mío. Tal vez porque entre tantas cuentas que ya no me pertenecían,
Encontrar una pequeña parte de mi vida auténtica fue como una brisa después del encierro. Respiré hondo. No era libertad todavía, pero se le parecía. Por la noche, volví a abrir la libreta. Anoté una sola frase en la última página: voy a dejar de financiar lo que me lastima. La subrayé 2 veces. Cerré la libreta con cuidado, como quien cierra una puerta vieja. No sabía qué día daría el paso, ni cómo lo haría. Pero lo que sí sabía era que había cruzado un punto sin retorno. Y aunque el miedo seguía ahí, la decisión empezaba a pesar más. Era un peso nuevo, pero era mío. Fui al banco con el corazón estrujado, pero la frente en alto. Llevaba conmigo la carpeta con los estados de cuenta, las notas y un cuaderno doblado donde había escrito cada gasto que no era mío. El lugar estaba frío, lleno de personas bien vestidas, oliendo a colonia cara. Me senté frente al escritorio de una joven ejecutiva que no tendría más de 30 años. Me preguntó en qué podía ayudarme. Le dije, sin rodeos, que quería cerrar mi cuenta conjunta. No me tembló la voz. Ni una sola vez. Ella parpadeó varias veces antes de asentir. Me pidió mi identificación y mis motivos. Porque ya no quiero que me roben con cariño, pensé. Pero solo dije, porque es lo mejor para mí. Mientras ella tecleaba en su computadora, recordé todas las veces que fui a ese mismo banco para depositar el dinero de mis trabajos. Años atrás, cuando era empleada en una lavandería del centro, guardaba cada peso con cuidado. Cada ahorro tenía destino: útiles escolares, consultas médicas, una despensa decente. Jamás pensé que ese mismo dinero, tantos años después, terminaría pagando cenas con vino francés o remodelaciones con arquitectos de interiores. Me pregunté cuántas veces confundí el amor con obligación. Cuántas veces creí que ser madre significaba dar hasta desaparecer. Pero ya no. Firmé los papeles con un bolígrafo de tinta negra que me ofrecieron ahí mismo. Mi letra salió clara, firme, sin titubeos. Como si dentro de mí una mujer nueva despertara con cada trazo. Cerré la cuenta. Cancelé las tarjetas adicionales. Eliminé las transferencias programadas. Y en ese instante, sentí algo raro. No fue alivio. Fue pérdida. Porque sí, aunque era lo correcto, también era un duelo. El duelo de la mujer que había sostenido a todos, y que ahora, por fin, se atrevía a soltarse. Me dolía. Pero era un dolor distinto. Uno que liberaba. Al salir del banco, me quedé parada un momento en la acera. No sabía a dónde ir. No quería volver aún con Marta. Quería caminar. Pensar. Dejé que el sol me pegara de lleno en la cara. Crucé la calle sin prisa y me senté en una banca frente a una pastelería. Miré a las personas pasar, escuché los autos, los vendedores ambulantes. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía estar en otro lugar. No tenía a quien rendirle cuentas. Solo a mí. Saqué mi cartera y conté el dinero que me quedaba. Lo justo para vivir unos días más con tranquilidad. Sentí vergüenza, no por tener poco, sino por haber permitido tanto. Recordé cuando Julián me convenció de usar mi nombre para un crédito automotriz. Yo firmé sin preguntar. Sin condiciones. Porque confiaba. Porque amaba. Y ahora entendía que el amor sin respeto no construye. Solo consume. Y yo ya no quería seguir siendo consumida. Regresé a casa con Marta al anochecer. Me recibió con un té de canela y una rebanada de pan dulce. Me preguntó cómo me fue. Le dije que bien. Que había cerrado algo más que una cuenta bancaria. Ella me sonrió sin decir nada. Nos sentamos a ver una novela de esas que pasan en el canal abierto. Yo no prestaba atención a la historia. Tenía la mía dando vueltas en la cabeza. Una historia donde, por fin, la protagonista era yo. Esa noche escribí una carta. No para enviarla. Solo para vaciar el corazón. Le hablé a Julián como si aún fuera mi niño. Le conté cómo me sentí, que dolió, que aprendí. La firmé como siempre, con amor, mamá. Luego la rompí. En pedacitos. Me dormí sintiendo que el cierre ya había comenzado. Y que a veces,
El acto más radical de amor es dejar de sostener lo insostenible. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que romper con alguien que amabas, no porque quisieras dejar de querer, sino porque entendiste que ese amor te estaba costando la vida? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. El primer mensaje llegó en la mañana siguiente. Julián. Un simple lo hiciste tú. No preguntaba cómo estaba. Ni por qué. Solo quería confirmar lo que ya sabía. No respondí. A los 10 minutos, Leticia llamó. El tono de su voz era una mezcla de rabia, miedo y desesperación. Gritaba tan fuerte que tuve que alejar el celular del oído. ¿Cómo te atreviste? Nos dejaste sin nada. Me habló como si yo le hubiera quitado algo que le pertenecía. Como si yo fuera la ladrona. Yo, que les había dado todo sin pedir jamás una disculpa. En el fondo, escuchaba el eco de su casa. Reconocí la acústica del pasillo principal, esas paredes altas que reverberaban hasta las voces más suaves. El sonido de los tacones de Leticia sobre el piso de mármol retumbaba como una declaración de guerra. Me imaginé los muebles caros, las cortinas que mandaron a hacer a medida, los candelabros encendidos aunque fuera de día. Una casa de revista con una familia quebrada por dentro. Quise sentir culpa, pero no encontré ni una pizca. Sentí justicia. Y eso, en mi vida, era nuevo. Tu hijo está sufriendo por tu culpa, gritó Leticia. Tú le estás destruyendo la vida. Me quedé callada unos segundos. Luego, le respondí despacio, con la voz firme, no le estoy destruyendo nada. Solo le quité lo que no le correspondía. Colgó de golpe. No hubo más palabras. Silencio. Un silencio que pesaba menos que el anterior. Un silencio que no dolía. Me senté en la mesa de la cocina y seguí cosiendo una servilleta bordada, como si nada. Porque ya no estaba dispuesta a romperme por nadie. A mediodía, Julián apareció en la puerta del edificio de Marta. No subió. Me llamó desde abajo. ¿Podemos hablar? Me asomé por la ventana y lo vi. Tenía el rostro cansado, la camisa arrugada, el celular en la mano. No bajé. Le dije que no. Que si tenía algo que decirme, podía escribirlo. Me pidió que no hiciera esto. Que pensara en su hijo. Que lo estaban pasando mal. Me dio rabia. Nunca me preguntó cómo me fue a mí durmiendo en un sofá. Nunca se preocupó por cómo pagaba mis medicinas. Pero ahora, de pronto, era urgente. Me dijo que Leticia no tenía cómo pagar la mensualidad del colegio. Que la tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. Que estaban pensando vender el auto. Lo decía como si todo eso fuera una catástrofe. Como si yo fuera la responsable de sus caídas. Pero no. Yo solo dejé de ser el colchón. La red. La cuenta respaldo. Me pregunté cuánto tiempo habría pasado para que se diera cuenta de que vivían por encima de sus posibilidades, sobre mis posibilidades. Y que cuando una madre se cansa, lo que cae no es el dinero, es la estructura completa de la mentira. Marta me miraba desde la sala. No decía nada, pero sus ojos decían todo. Sabía que me dolía. No por Julián. Sino por lo que representaba. Porque cortar con un hijo es como amputarse una parte del alma. Pero a veces, una tiene que elegir entre el dolor de seguir o el dolor de soltar. Esa tarde me preparó té de manzanilla y me dejó llorar en silencio. No me ofreció consuelo barato. Solo me puso una manta sobre las piernas y me dejó estar. Me sentí acompañada. En una soledad distinta. Una que sanaba en vez de doler. Las llamadas continuaron por 2 días más. Julián insistía. Yo no contestaba. Ni a él, ni a Leticia. Apagué el celular por primera vez en años. Me senté a escribir en mi libreta. Cuando dejas de ser útil, descubres quién te quiere de verdad. Volví a bordar. Con el hilo grueso, el que siempre guardaba para ocasiones especiales. Como si este momento lo fuera. Porque lo era. Era el principio de algo. Aún no sabía de qué. Pero sí sabía que no iba a volver a ese lugar donde mi valor dependía de mi tarjeta de débito. Dormí profundamente esa noche. Sin ansiedad. Sin sobresaltos.
Soñé con un cuarto con ventanas grandes, luz natural y una mesa de madera donde me sentaba a coser mientras una radio sonaba bajito de fondo. No era una mansión. Pero era mío. Era paz. Tal vez ese sueño no se materialice pronto. Tal vez nunca. Pero saber que existe la posibilidad ya es suficiente para querer seguir. Porque aunque me echaron sin explicaciones, ahora sé algo que antes no sabía. Puedo vivir sin lujos. Pero no sin respeto. Dormir en el sofá de Marta era incómodo, sí, pero no me pesaba tanto como la cama donde ya no me querían. El colchón se hundía de un solo lado, crujía al menor movimiento, y la manta tenía un agujero en la esquina, pero al menos ahí nadie me miraba como si estorbara. Marta me dejaba un vaso con agua en la mesita cada noche, me hablaba bajito, y me daba espacio. No me preguntaba si necesitaba algo, simplemente lo ofrecía. Esa generosidad sencilla, sin condiciones, era más lujosa que cualquier bolso de diseñador que Leticia pudiera exhibir. Ahí, sin tantos adornos, me sentía más vista que en años. Por las mañanas, ayudaba a Marta con la limpieza. Trapeábamos al ritmo de boleros antiguos y después tomábamos café con pan dulce. Ella tenía un juego de tazas despostilladas que cuidaba como si fueran de porcelana fina. En medio de la sencillez, encontré una nueva rutina. Volví a coser. Empecé con servilletas, luego hice un par de fundas para cojines que vendimos a una vecina. Con ese dinero, compramos más tela. Así fue como, sin darme cuenta, comencé a reconstruirme. No desde el lujo, desde la utilidad. Una tarde, mientras organizábamos unos retazos, Marta me mostró un cajón lleno de hilos que había guardado por años. Me dijo que los estaba esperando para algo especial. Me reí. Le respondí que yo ya no me sentía especial desde hace mucho tiempo. Ella no dijo nada. Solo me abrazó por la espalda. Ese gesto simple, sin palabras, me desarmó. Me recosté en el sofá esa noche abrazando una de las fundas que yo misma había hecho. Y pensé que, tal vez, estaba más cerca de tener un hogar que en cualquier otro momento de mi vida. Un día recibí una carta. Sin remitente, sin nombre. Era de Julián. Reconocí su letra de inmediato. Me temblaban las manos al abrirla. Decía que me extrañaba, que no había sabido manejar la situación, que Leticia estaba muy alterada y que él se había sentido atrapado. No pedía perdón. Solo explicaba. Me hablaba como si yo fuera la madre de antes, la que todo lo entendía, todo lo perdonaba. Pero esa mujer ya no vivía aquí. Había sido echada junto con su dignidad. La carta venía con una hoja adicional, un resumen de gastos que él quería que revisara. Solo para que sepas a dónde fue el dinero, escribió. Como si eso justificara algo. Lo leí una vez. Y luego la rompí. No por odio. Por salud mental. Porque no quería volver a justificar lo injustificable. Porque cada línea era un recordatorio de lo que permití por amor mal entendido. Marta me encontró con los restos de papel en las manos. No me preguntó nada. Solo me sirvió un té de manzanilla y puso una música suave en el radio. Esa noche soñé que estaba en un hotel boutique. No como huésped, sino como empleada. Llevaba un uniforme modesto pero limpio, y bordaba servilletas con iniciales doradas. Cada persona que llegaba me saludaba con respeto. Al despertar, no sentí tristeza. Sentí posibilidad. Porque incluso dentro del sueño, yo era útil. Y no desde la culpa. Desde el valor real. A veces el alma te habla en imágenes. Y esa imagen me sostuvo durante todo el día, como si alguien dentro de mí me recordara que todavía podía empezar otra vez. Al día siguiente, vendí 3 fundas más. Con eso, Marta y yo hicimos una pequeña despensa y compramos una cajita de galletas de mantequilla. Las comimos como si fueran bombones finos, con servilletas bordadas y todo. Brindamos con café tibio y nos reímos de nuestras propias ocurrencias. Me sentía reina. Reina del sofá prestado. Reina del silencio que ya no duele. Reina de mi propio bordado. No necesitaba más por ahora. Solo paz. Y la estaba encontrando, puntada a puntada. No había olvido. Aún me dolía pensar en Julián. Pero ya no lloraba como antes.
Ya no esperaba el mensaje. Ya no soñaba con volver. Me dolía, sí. Pero era un dolor limpio. Un dolor que no arrastraba vergüenza. Era mío. Y como todo lo mío ahora, lo aceptaba con la cabeza en alto. Pasaron varios días sin saber nada de Julián. La casa de Marta se sentía cada vez más mía, aunque yo insistía en verla como algo temporal. Me despertaba temprano, preparaba café, barría el patio y escribía en mi libreta. No cartas para nadie. Solo pensamientos. Esos que una guarda por años porque cree que nadie los va a entender. Me acostumbré al ritmo de ese hogar prestado. El agua fría en las mañanas, la televisión bajita, las flores marchitas que Marta nunca tira porque todavía tienen forma. Así me sentía yo, marchita, pero con forma. Una tarde, llegó una segunda carta. También de Julián. Esta vez más larga. Más ordenada. Como si la hubiera pensado demasiado. No me dijo perdón, pero sí me escribió que nunca quiso herirme. Que todo se salió de control. Me hablaba como quien justifica una deuda. Como si el daño fuera un malentendido financiero. Incluso incluyó una lista con cosas que pensaba hacer para mejorar su situación económica. Lo leí todo. Una vez. 2 veces. Buscando una sola línea que hablara de arrepentimiento real. No la encontré. Me senté en la cocina con la carta entre las manos. La tinta azul temblaba un poco, como si le costara escribir. Pensé en responderle. Pensé en llamarlo. Pero luego miré mis dedos arrugados, manchados por el hilo de los bordados, y entendí que mi tiempo ya no estaba para invertirlo en lo que no crece. Guardé la carta en un cajón. No la rompí. Pero tampoco la abrí de nuevo. Decidí que no todas las palabras merecen una respuesta. A veces, el silencio es la única forma de ponerle límites al dolor. Salí a caminar. Pasé frente a una tienda de telas. Vi una manta bordada a mano colgada en la vitrina. Carísima. Con detalles similares a los que yo hacía. Pensé que, tal vez, era hora de ofrecer lo mío. No por dinero, sino por dignidad. Porque dar lo que sabes hacer también es una forma de sanar. Volví a casa, saqué mis mejores hilos y comencé una nueva pieza. Con letras grandes bordé una frase: el respeto no se exige. Se corta. Era mi manera de recordarme que aún tenía algo que ofrecer. Algo que nadie me podía quitar. Marta me observaba en silencio mientras cosía. Me dijo que tenía manos de artista. Le agradecí con una sonrisa pequeña. Esas frases me llegaban al alma. Más que cualquier ramo de flores carísimas que Julián me haya enviado en cumpleaños pasados. Me acordé de aquel aniversario donde me mandaron un arreglo floral desde una florería fina. Detrás del papel brillante y el moño de seda, no hubo una sola llamada. Ni una visita. Solo apariencias. Pura elegancia hueca. Esa vez también me sentí invisible. Poco a poco, empecé a tener clientas. Vecinas que pedían manteles, servilletas personalizadas, bolsitas aromáticas. Todo modesto, pero constante. Con lo justo, Marta y yo hacíamos rendir el mercado. Había días en los que comíamos solo sopita con tortillas tostadas, pero lo hacíamos con dignidad. Hasta el mantel era de tela bordada. Yo había aprendido a decorar la escasez, a vestir la carencia con orgullo. Ya no sentía vergüenza. Sentía raíz. Sentía que volvía a tener un nombre. Una tarde, mientras planchaba un encargo, prendí la televisión. Sin querer, cambié al canal de noticias. Ahí estaba Julián. En una entrevista sobre finanzas familiares. Hablaba de responsabilidad, de administrar los recursos, de construir estabilidad a largo plazo. Casi se me cae la plancha de la risa. Era tan buen orador como mal hijo. Usaba frases que sonaban perfectas. Palabras que no vivía. Cerré la televisión. Me senté. Respiré hondo. Y me prometí que ya no iba a dejar que la imagen de alguien me confundiera más que sus actos. No lo odiaba. Tampoco lo extrañaba como antes. Pero seguía latiendo algo dentro de mí cuando lo escuchaba hablar. No sé si era nostalgia, decepción o pura costumbre.
A veces, lo que más duele no es que te hieran, es que después pretendan no haberlo hecho. Y ahí estaba él, vestido de traje, con perfume caro, hablando como experto. Mientras yo, en una cocina pequeña, bordaba verdades con las manos cansadas. La diferencia era que yo no necesitaba audiencia. Solo paz. Una vecina de Marta, llamada Clara, me habló un día de un centro cultural que ofrecía talleres gratuitos para mujeres mayores. Al principio dudé. No quería exponerme. Me sentía frágil, como si todavía me estuviera recogiendo en pedacitos. Pero fui. Caminamos las tres hasta allá, con sombreros para el sol y bolsas de tela al hombro. El lugar era modesto, pero tenía algo especial: mesas largas de madera, sillas desiguales y una cafetera siempre encendida. El aire olía a papel viejo, café quemado y ganas de empezar otra vez. Me senté sin hablar. Solo observé. Éramos 8 al principio. Mujeres de distintas edades, colores y silencios. Algunas bordaban, otras tejían, otras simplemente miraban al vacío. Alguien trajo un termo con chocolate caliente y empezamos a hablar. No de política, ni de novelas. Hablamos de abandono. De lo que se siente dar toda la vida y despertar un día siendo estorbo. Me vi en cada una de ellas. En sus manos arrugadas, en sus ojos con lágrimas contenidas. Formamos un grupo sin querer. Nos llamamos el Club de las Olvidadas. Y en ese nombre, cabíamos todas. Cada semana llegaban más. Una trajo galletas. Otra, flores del parque. Yo empecé a llevar mis bordados. Algunas me preguntaban si los vendía. Al poco tiempo, armamos una mesa con nuestras cosas. Vendimos más de lo que esperábamos. Con el dinero, compramos más hilos, más telas, más ganas. El centro cultural nos dio un pequeño espacio al fondo. Allí colgamos fotos nuestras, frases bordadas, dibujos. Era nuestro rincón, nuestro refugio. Ahí nadie tenía que explicar por qué dolía. Ya todas sabíamos. Me volví parte de algo. No desde la necesidad, sino desde la fuerza compartida. Bordábamos mientras escuchábamos boleros y hablábamos de lo que nunca pudimos decir. Una vez, Clara confesó que su hijo la había internado en un asilo sin preguntarle. Otra contó que su nieta la bloqueó del celular porque solo mandaba cadenas. Reíamos y llorábamos en el mismo minuto. No era tristeza lo que flotaba. Era reconocimiento. Finalmente, alguien nos veía. Y ese alguien, éramos nosotras mismas. Un día, se acercó una mujer elegante. Zapatos de tacón, peinado impecable, perfume caro. Nos miró con curiosidad. Le llamó la atención uno de mis manteles bordados. Me preguntó el precio. Dudé. Era la primera vez que alguien fuera del grupo mostraba interés real. Le di un número, casi con vergüenza. Ella pagó en efectivo y me felicitó. Dijo que lo pondría en su hotel boutique en Palermo. Me quedé paralizada. Yo, que bordaba para sobrevivir, ahora decoraría un lugar de lujo. Me dieron ganas de llorar. Pero me aguanté. Por dentro, algo se acomodó. Clara me abrazó como si hubiera ganado un premio. Las demás me aplaudieron. Me sentí viva. Con sentido. Como si cada puntada que había dado en silencio ahora tejiera una historia nueva. Esa noche, Marta me preparó un té con canela y me miró con orgullo. Te lo dije, dijo. Lo que haces tiene alma. Y tal vez por primera vez en mucho tiempo, le creí. Me acosté temprano, con el corazón tibio. No necesitaba más. Solo eso. Ser útil. Ser vista. Ser yo. No volví a saber de Julián esa semana. Ni lo esperé. Su silencio ya no me consumía. Porque ahora tenía otro lugar, otras voces, otras causas. Ya no era la madre olvidada. Era Carmen. Con nombre propio, con hilo propio, con voz propia. Y aunque aún dolía recordar lo vivido, ya no me rompía. Solo me impulsaba. Como si por fin entendiera que la vida también puede empezar después de los 70. Si una se atreve. ¿Y tú? ¿Alguna vez te diste cuenta que había sido olvidada,
justo cuando más necesitaba ser recordada? Cuéntamelo en los comentarios. Aquí, si te vemos. Aquí, si importas. El anuncio llegó un martes por la mañana, en una hoja impresa que dejaron sobre nuestra mesa en el centro cultural. El hotel boutique donde una de mis piezas había sido comprada organizaría una exposición artesanal. Buscaban trabajos con historia. Clara me animó a postularme. Dudé. No me sentía parte de ese mundo elegante de alfombras limpias, copas de cristal y música suave de fondo. Pero envié 3 fotos. Una de mis servilletas bordadas con iniciales, otra de un mantel con frase, y la última, la más especial, un retrato que hice con hilo, de una madre sosteniendo una casa rota en sus brazos. Una semana después, me confirmaron por correo que fui seleccionada. Me pidieron que llevara las piezas personalmente. Marta me ayudó a preparar todo. Metimos las telas en una caja de cartón forrada con papel mantequilla, como si fuera un regalo frágil. Me puse mi blusa favorita, la que aún olía a suavizante caro de hace años. La planché con cuidado. Tomamos un taxi entre las dos. Al llegar al hotel, casi se me doblan las piernas. Era un lugar impecable, con un vestíbulo decorado con muebles de madera clara, luz cálida y una fuente silenciosa. El lujo no gritaba. Susurraba. Una joven con camisa de lino me recibió con una sonrisa amable. Me llevó a la sala donde sería la exposición. Ya había otros trabajos montados: cerámica, pintura, tejidos modernos. Me sentí fuera de lugar. Mis telas eran sencillas, Modestas. Sin marco. pero cuando las colocaron, alguien se acercó a mirarlas de inmediato. Era una mujer mayor, con un sombrero azul. Tocó una de las servilletas con delicadeza. «Esto está hecho con dolor», dijo. No sabía si era cumplido o herida. Solo asentí. Durante la inauguración, ofrecieron vino blanco en copas finas y bocadillos diminutos que Marta no sabía cómo agarrar. Reímos bajito. Nos sentamos en un rincón, a observar. La gente pasaba, preguntaba precios, tomaba fotos. Yo sentía que flotaba. No por vanidad. Por vindicación. Porque esa noche, mi trabajo no estaba colgado en una cocina ajena. Estaba expuesto, iluminado, validado. Como si cada puntada que di llorando ahora tuviera un foco encima. Me pregunté si Julián habría imaginado alguna vez que su madre llegaría ahí sin su ayuda. Cerca del final del evento, vi una figura conocida en la entrada. Me detuve. Era Julián. Sin Leticia. Vestido con su ropa de siempre, sobrio, impecable, con un perfume que me llegó antes que su saludo. Se acercó lento, con las manos entrelazadas. No dijo nada. Solo miró mis trabajos, uno por uno. Se detuvo frente al bordado de la madre con la casa rota. Sus ojos se humedecieron. Yo no hablé. Me quedé ahí, al lado de Marta, con la espalda recta y el corazón latiendo despacio. Después de unos minutos, Julián se acercó. Me entregó un sobre blanco. No supe si era una carta o una forma de escapar. «Esto es para ti», dijo. Le tomé el sobre sin decir nada. No era momento de escándalos. Era mi noche. Lo vi irse como llegó, en silencio. Guardé el sobre en mi bolsa y seguí sentada. Marta me tomó la mano. «No te rompas», me dijo. Hoy no. Y no lo hice. Ni una lágrima. Ni un temblor. Solo gratitud. Porque por fin, alguien que me rompió, ahora me miraba desde abajo. Esa noche, al llegar al departamento, abrí el sobre. Era una foto. Vieja. Yo sentada en la cama, con Julián de niño abrazándome. Al reverso, una frase escrita con su letra: «Lo arruiné todo». Lo leí 3 veces. Luego la guardé en mi libreta, entre 2 hojas. No sabía si esa frase era una disculpa. Pero tampoco me importaba tanto. Porque por primera vez, no necesitaba sus palabras para validar lo que soy. Ya no. Pasaron 2 días desde la exposición. No volví a saber de Julián. Ni una llamada. Ni un mensaje. La foto seguía guardada entre las páginas de mi libreta, pero no la miré otra vez. Marta me decía que al menos había dado la cara,
Pero yo no lo sentí así. Sentí que vino más por culpa que por amor. Como si ver mis bordados enmarcados lo confrontara con una parte de la historia que prefirió olvidar. Una donde su madre también tenía valor. No solo como figura, sino como persona. Con talento, con fuerza, con voz. El domingo tocaron el timbre del edificio. Era temprano. Marta aún dormía. Me asomé por la ventana y lo vi. Otra vez. Julián. Sostenía una bolsa de papel en una mano y algo que parecía un ramo de flores en la otra. Dudé en bajar. Dudé mucho. Pero lo hice. Porque había cosas que necesitaba decirle frente a frente. Bajé despacio, con el corazón golpeándome el pecho, como si fuera a romperme solo con mirarlo. Cuando abrió la puerta del zaguán, sonrió. Yo no. Mamá. No. Carmen. Eso fue lo primero que salió de mi boca. Lo vi tragar saliva. Se notaba que no esperaba ese recibimiento. Me extendió el ramo. Eran peonias blancas, mis favoritas. Lo supe de inmediato porque él también lo sabía. Pero ya no era suficiente. Nada de eso era suficiente. Me negué a tomarlo. Le pedí que hablara. Sin rodeos. Que dijera lo que había venido a decir. Sus manos temblaban un poco. Yo las miraba, recordando cuando eran pequeñas y buscaban mi falda para esconderse. Dijo que se sentía perdido. Que todo se había ido de las manos. Que Leticia estaba furiosa, que su situación económica se estaba desmoronando, que se sentía solo. Me contó que pensó en dejar todo e irse. Huir. Lo escuché con calma. Sin lágrimas. Sin interrumpir. Cuando terminó, me miró como si esperara que yo hiciera lo que hacía siempre, consolarlo. Pero ya no era esa madre. Me dolía, sí, pero ahora entendía que mi amor no podía seguir sirviendo de escondite. Le pregunté si alguna vez pensó en lo que me costó tomar distancia. En lo que significó cerrar esa cuenta. No solo en el banco, sino en la vida. Me respondió que sí, pero su mirada decía otra cosa. Me dijo que me necesitaba. Que las cosas no eran iguales sin mí. Y por primera vez, no me sentí halagada. Me sentí usada. Como si mi ausencia pesara solo cuando los problemas llegaron. Como si mi presencia antes hubiera sido tan silenciosa que ahora la confunden con utilidad. La bolsa que traía tenía un pastel pequeño, de esos que venden en panaderías de lujo. También había una carta. Me pidió que la leyera después. Acepté solo la carta. El pastel, no. Lo vi irse con pasos lentos, como si esperara que yo lo llamara de vuelta. Pero no lo hice. Subí a casa con el sobre cerrado. No lo abrí. No esa noche. Marta me miró desde la cocina. No dijo nada. Me calentó café y me lo sirvió con un pan viejo que tostamos en el sartén. Sabor a hogar. A lo real. Me senté en el comedor y repasé todo en mi cabeza. Sus palabras. Sus silencios. Mis propios silencios. Me pregunté cuánto de todo esto se podría haber evitado si yo hubiera dicho basta hace años. Pero no lo hice. Y ahora estaba aquí. Sola, pero libre. Herida, pero firme. La carta seguía sobre la mesa, sin abrir. Decidí dejarla ahí. Porque a veces, lo que una necesita no son más palabras. Es tiempo. Tiempo para recordar quién eras antes de ser solo la mamá de. No lo odiaba. No podía. Pero tampoco lo justificaba. Su historia ya no era excusa para la mía. Y si había regresado, qué bueno. Pero esta vez, yo no iba a correr detrás. Él sabría encontrarme, si de verdad le importaba. Y si no, ya no me dolería tanto. No abrí la carta. Pasaron 3 días y seguía ahí, sobre la mesa, al lado del frutero vacío. Cada vez que pasaba, la miraba de reojo. Pero no sentía urgencia. Por primera vez, algo escrito por Julián no me dominaba. No era una orden, ni una súplica, ni una necesidad encubierta. Era solo un papel más. Marta me preguntó si pensaba leerla. Le dije que tal vez. Que no sabía. Que había aprendido a dejar que algunas cosas se enfríen.
Y esa, justo esa, necesitaba estar fría para no lastimar más. Mientras tanto, seguí con mis bordados. Tenía 3 pedidos pendientes para una tienda pequeña en el centro, y una señora de un restaurante elegante me había encargado individuales personalizados con nombres bordados a mano. Empecé a usar hilo dorado, algo que antes me parecía excesivo. Ahora me gustaba. Me recordaba que lo sencillo también puede brillar si se hace con alma. Marta decía que mis piezas tenían carácter. A veces me sentía culpable por disfrutar tanto algo que nació del dolor. Pero supongo que el alma también borda cicatrices. Una de las clientas, una mujer mayor, me pidió que bordara una frase: lo más fino no siempre es lo más valioso. Me reí cuando lo leí. Era irónico. Esa frase podía estar en la entrada de la casa de Julián, justo debajo del espejo italiano que compraron por catálogo. Recordé esa decoración fría, impecable, sin alma. Los floreros que nunca tenían agua, los cojines que nadie usaba, los cuadros carísimos que jamás me gustaron. Todo lo tenían, menos cariño verdadero. Y ahora, hasta eso parecía quebrarse. El club de las olvidadas seguía creciendo. Llegaban más mujeres, con historias similares, distintos acentos y las mismas grietas. Una de ellas, Consuelo, tenía una libreta donde anotaba cosas que deseaba haber dicho. Leía fragmentos en voz alta y todas nos quedábamos en silencio. Yo aún no podía leer las mías, pero ya las escribía. Había frases que dolían más que un grito. Como aquella que anoté después de ver a Julián en la exposición: no todo lo que brilla se puede volver a tocar. Me dolió escribirlo, pero era verdad. Ese día, mientras organizábamos una muestra para vender nuestras piezas en una plaza cercana, se acercó una periodista joven. Quería hacer un reportaje sobre el grupo. Le dijimos que sí, sin pensarlo mucho. Acordamos que cada una hablaría desde su experiencia, sin tapujos. Me preguntaron si yo podía ser una de las voces principales. Dudé, pero acepté. Tal vez era hora de contar mi historia no solo en hilo, también con palabras. No para exponer a nadie, sino para liberar lo que aún me pesaba por dentro. Por la noche, Marta y yo cocinamos algo sencillo: sopa de fideos y tortillas doradas. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Comimos frente a la televisión, como hacíamos siempre. Vi la carta todavía sobre la mesa. La tomé. La giré. Vi su letra. Me la sabía de memoria, pero no la abrí. Le dije a Marta que aún no estaba lista. Y ella, sin preguntar nada, me sirvió más sopa. A veces, la mayor muestra de amor es no pedir explicaciones. Solo estar. Solo acompañar. Eso era algo que Julián aún no aprendía. Y no sabía si algún día lo haría. Me dormí tarde, pensando en lo que haría con la carta. Pensé en quemarla, En romperla. en leerla en voz alta. Pero no decidí nada. A veces la libertad también se parece a no tener prisa. El dolor ya no tenía el mismo poder sobre mí. Me dolía, sí, pero no me definía. Y si algún día la abría, sería por mí. No por él. Porque ya no necesitaba explicaciones que llegaban tarde. Solo necesitaba no volver a venderme barata. Nunca más. Y aunque no lo dijera en voz alta, sabía que algo había cambiado. No afuera. Dentro de mí. Porque hay cosas que no se compran, ni se exigen, ni se perdonan sin transformación. Y esta vez, si alguien quería acercarse, tenía que traer algo más que palabras bonitas. Tenía que traer verdad. El día del reportaje llegó más rápido de lo que esperábamos. Limpiamos el espacio del centro cultural como si fuéramos a recibir a alguien importante. Y lo era. Importante porque, por primera vez, alguien quería escuchar nuestras historias no para juzgarlas, sino para darles lugar. Las cámaras eran pequeñas, pero intimidaban. Yo llevaba puesta mi blusa bordada favorita.
Clara me peinó el cabello hacia atrás con una pinza de mariposa. Marta me dijo que respirara profundo, que no tenía que demostrar nada. Solo ser. Y eso hice. Me senté frente al lente con la voz temblando, pero sin miedo. La periodista me preguntó mi nombre completo. Carmen del Valle, respondí, como si nunca lo hubiera dicho con tanto peso. Me pidió que hablara de mi experiencia. Me quedé en silencio unos segundos. No por nervios. Por respeto a lo vivido. Y entonces hablé. Le conté lo que había callado por décadas. Cómo se siente entregar la vida y que un día te devuelvan el vacío. Cómo duele más un mensaje de texto que una bofetada. Cómo una puede vivir años confundiendo amor con deber. Y cómo el silencio, ese que una guarda por miedo a parecer una carga, termina siendo más cruel que cualquier palabra. Mientras hablaba, noté que mis compañeras me escuchaban sin parpadear. Algunas lloraban. Otras asentían. Nadie me interrumpió. Era mi turno. Y lo tomé. Conté cómo cerré mi cuenta bancaria. Cómo vendí mis bordados. Cómo reconstruí mi nombre en cada servilleta. No como venganza. Como forma de volver a existir. No nombré a Julián. No hacía falta. Cada palabra tejía sola el retrato de lo que fui, de lo que permití, de lo que decidí no ser nunca más. Cuando la entrevista terminó, la periodista me agradeció. Me dijo que mis palabras eran necesarias. Me ofreció una copia del vídeo cuando saliera al aire. Le respondí que no era para verme a mí, era para que otras se vieran reflejadas. Porque yo ya me había visto. Y aunque no me gustó todo lo que vi, al menos era verdad. Clara me abrazó fuerte. Me susurró al oído, hoy hablaste por muchas. Marta no dijo nada. Me tomó la mano y me la sostuvo largo rato. Volvimos a casa caminando despacio. El sol ya se metía y el viento nos golpeaba la cara con suavidad. Pasamos por un escaparate donde había una máquina de coser antigua. Me detuve a mirarla. No porque la necesitara. Ya tenía la mía. Pero me recordó a mi madre. A cómo nos enseñaban antes a resistir en silencio. A coser y callar. A aguantar. A servir. Y entendí que tal vez había llegado el momento de desobedecer esa herencia. No con rabia. Con ternura hacia mí misma. Porque ya no quería ser útil. Quería ser libre. Esa noche, al llegar, me encontré con la carta de Julián aún en la mesa. No la toqué. La miré como quien mira algo que ya no pesa. Puse música bajita, preparé té con canela y me senté a bordar sin prisa. El hilo pasaba por la tela con una suavidad que parecía acariciarme por dentro. No pensaba en nada. Solo en lo que mis manos tejían. En lo que mi silencio ahora construía. Porque sí, hay dolores que ya no sangran. Pero al fin, respiran. No sé qué dirán de mí quienes nunca entendieron lo que viví. Tal vez me llamen dura. Fría. Ingrata. Pero no me importa. Porque sé que hablar no me hizo más frágil. Me hizo más mía. Y si una voz como la mía, rota y cosida 1000 veces, puede llegar a otra mujer allá afuera y decirle no estás sola, entonces todo este camino valió la pena. ¿Y tú? ¿Alguna vez callaste tanto por miedo a perder a alguien, que te perdiste a ti misma? Cuéntamelo en los comentarios. Aquí no juzgamos. Aquí te leemos. Aquí te creemos. Una semana después de la entrevista, me llamaron del Hotel Boutique donde expuse mis bordados. Pensé que era para devolverme las piezas que no se habían vendido, pero no. Querían ofrecerme una colaboración fija. Habían recibido varios comentarios de huéspedes preguntando por mis trabajos. Me propusieron crear una línea exclusiva de textiles para sus habitaciones, caminos de mesa, cojines, toallas decorativas. Me quedé en silencio unos segundos. No por duda, sino por emoción. Nunca imaginé que algo nacido de mi dolor se convertiría en algo así. No lo busqué. No lo planeé. Pero llegó. Y lo acepté. Fui a la primera reunión acompañada de Marta. Entramos al hotel con nuestras mejores blusas y un cuaderno en la bolsa para tomar apuntes. Nos recibieron con café servido en tazas elegantes y galletas de mantequilla. El gerente era un hombre amable, joven, con voz tranquila.
Nos explicó lo que buscaban y cómo funcionarían los pedidos. Me mostró ejemplos de habitaciones, decoración neutra, muebles de madera clara, ventanas grandes con cortinas translúcidas. Imaginé mis bordados ahí, sumando historia donde antes solo había diseño. Me ofrecieron un contrato. Formal. Justo. Con respeto. Firmarlo fue extraño. Llevaba años firmando documentos para otros. Para préstamos, garantías, compras que no eran mías. Ahora firmaba algo mío. Solo mío. Cuando terminé de escribir mi nombre, me temblaron los dedos. No de miedo. De orgullo. Me pagaron por adelantado una parte. Con ese dinero, compré materiales nuevos, hilos de mejor calidad, tijeras de precisión. Marta lloró al ver todo eso en la mesa del comedor. Nunca es tarde, me dijo. Y tenía razón. La dignidad no tiene fecha de caducidad. Con los primeros ingresos, también quise darme un gusto. Entré a una tienda de telas donde antes solo miraba desde afuera. Compré una pieza de lino italiano. Carísima. Pero la pagué sin pena. No necesitaba permiso. Iba a hacerme algo solo para mí, un mantel para el comedor de Marta. Lo bordé durante 2 semanas, con paciencia, con cariño, con todas las frases que ella me dijo en los peores días. Fue mi manera de devolverle un poco de lo que me había dado sin pedir nada a cambio. La noticia de mi proyecto se fue esparciendo. Algunas mujeres del club también empezaron a recibir encargos. La periodista volvió a visitarnos para hacer una segunda nota. Esta vez, ya no era una historia de abandono. Era una historia de reconstrucción. De esas que no necesitan final feliz, porque lo feliz está en el proceso. Me sentí parte de algo más grande. Algo que no solo me devolvía el nombre, sino el valor. Y aunque todavía me dolía el recuerdo de Julián, ya no dolía desde la falta. Dolía desde la distancia necesaria. Un sábado por la tarde, revisando los mensajes en mi celular, encontré uno de Leticia. No lo esperaba. Decía, fuiste cruel. Solo eso. 3 palabras que pretendían cargarme de culpa. Me quedé viéndolo largo rato. Pensé en responderle, pero no lo hice. Me pregunté si alguna vez había sentido algo por mí que no fuera interés. Y entendí que no importaba. Que ya no me correspondía sostener vínculos rotos. Borré el mensaje. Me serví un té. Volví al bordado. Esa noche, mientras Marta acomodaba los platos, le conté del mensaje. Me dijo que no respondiera. Que las personas que no te agradecen lo que hiciste, tampoco merecen explicaciones cuando decides alejarte. Me quedé pensando en eso mientras cosía la palabra respeto en una servilleta. Me pareció simbólico. A veces, una solo necesita escribir lo que no le dijeron. Y leerlo todos los días, hasta que cale. Hasta que se vuelva certeza. No extrañaba los lujos de antes. Ni los techos altos, ni las vajillas caras, ni las cenas servidas por catering. Extrañaba la ilusión. La creencia de que estaba construyendo algo con sentido. Pero ahora tenía otra clase de riqueza. Una que no dependía de nadie. Ni de una cuenta conjunta, ni de un hijo confundido. Era mía. Costó dolor. Pero me la gané. Esa semana, mientras ordenaba un cajón de papeles viejos, volví a ver la carta. La que Julián me dio después de la exposición. Seguía cerrada, con su caligrafía ordenada y ese doblez perfecto que parecía ensayado. La había ignorado por días, pero no la tiré. No por esperanza. Por respeto a mí misma. Pensaba que, tal vez, un día podría leerla sin quebrarme. Pero ese día no llegó. No como esperaba. No como él probablemente deseaba. Me senté en la mesa del comedor. Marta salió a hacer unas compras. Estaba sola. Abrí la carta. No me sorprendió. Era una mezcla de confesión tardía y disculpa incompleta. Me hablaba de culpas, depresión, de cómo Leticia lo había apartado sin que él supiera cómo actuar. Me decía que nunca fue su intención herirme. Que se sentía vacío. Que las cosas se salieron de control. Que yo merecía otra despedida.
En ningún momento dijo perdón con el peso que yo necesitaba. Lo escribió, sí, pero como quien lo hace para cumplir. Como si tachara un pendiente emocional más. Era una carta bonita. Cuidadosa. Fría. La dejé sobre la mesa. Fui por cerillos. Volví. La tomé con ambas manos. Por un segundo dudé. Porque había años de historia en ese papel. Pero lo que más pesaba no era lo que decía. Era todo lo que no decía. No hablaba de la indiferencia, de la forma en que me borraron, de cómo me sacaron sin una sola palabra frente a frente. No hablaba de todo lo que tuve que construir con los restos que dejaron. Y si algo aprendí, es que no quiero más cosas a medias. Ni amores. Ni perdones. Ni familia. Encendí el cerillo y lo acerqué al borde de la hoja. La llama subió rápido, como si también ella estuviera esperando liberarse. La dejé caer en un platito de cerámica. Vi cómo el papel se convertía en ceniza, cómo las palabras desaparecían sin dejar aroma. Solo humo. Un humo suave. Gris. Silencioso. Me sorprendió no llorar. No tragar saliva. No tener rabia. Me sentí ligera. Como si el acto de quemar esa carta fuera el cierre que Julián nunca supo darme, pero que yo sí supe entregarme. Esa tarde llovió. Me senté cerca de la ventana con un bordado entre las manos. Marta volvió empapada, con una sonrisa tímida y 2 bolsas de pan. Me preguntó qué había hecho mientras ella no estaba. Le dije, quemé una carta. Me miró con esos ojos de mujer que ha vivido suficiente como para entender lo que eso significa. No dijo nada. Solo me sirvió un café caliente y me ofreció un pedazo de pan dulce. Me senté en silencio. Era todo lo que necesitaba. Al día siguiente salimos a entregar un pedido grande al Hotel Boutique. Nos recibieron con café colombiano y música instrumental. Me presentaron a una diseñadora de interiores que quería incorporar mis bordados en suites nuevas. Tenía un catálogo elegante, mostraba fotos de habitaciones con lámparas modernas y sillones de terciopelo gris. Me escuchaba con atención. Le conté mi historia sin adornos. Me pidió una colección exclusiva. Acepté. Había aprendido a reconocer cuando una puerta se abre con respeto. Volvimos a casa tarde. Con frío. Cansadas. Marta preparó sopa de lentejas y cenamos sin prisa. Me sentía cansada, sí, pero también orgullosa. No de mis logros materiales, sino del lugar desde donde los había construido. Cada cliente nuevo, cada bordado vendido, era una prueba de que la dignidad también se teje. Y aunque el pasado aún doliera en ciertas esquinas del cuerpo, ya no dolía al respirar. Eso era nuevo. Eso era valioso. El celular sonó esa noche. Un número desconocido. No contesté. Tal vez era Julián. Tal vez no. Ya no importaba tanto. Porque su voz no era la que me guiaba ahora. Era la mía. Esa que callé por años. Esa que nadie preguntó si existía. Ahora salía sola, sin permiso. Con firmeza. No para atacar. Para sostener. Para sostenerme. Los días siguientes se llenaron de encargos. Entre Marta y yo organizamos un pequeño sistema para cumplir con todo. Me levantaba temprano, hacía café, organizaba los pedidos y escribía en mi libreta una frase nueva cada día. Palabras que me recordaran lo que ya no iba a permitir. Lo que ya no iba a callar. Porque a veces la memoria necesita puntos de apoyo. Y yo los bordaba, uno por uno, en cada servilleta, en cada mantel. Me invitaron a una charla en una universidad cercana. Querían que contara mi proceso como artesana y como mujer. Acepté sin pensar. Me vestí con lo mejor que tenía. Me puse un broche de perlas que encontré en un mercado de pulgas. Caminé con la cabeza en alto. Al subir al escenario, vi a varias mujeres mayores en el público. Me temblaron las manos. Pero mi voz no. Hablé sin leer. Sin guión. Solo con verdad. Y cuando terminé, una señora se acercó a abrazarme. Gracias por decir lo que muchas vivimos en silencio. Volví a casa con el corazón apretado, pero no roto. Era distinto.
Marta me esperaba con sopa caliente y esa mirada que dice todo sin necesidad de hablar. Me senté frente a la ventana. La noche estaba clara. Y por primera vez, no me pregunté si Julián pensaba en mí. No era orgullo. Era paz. A veces se parecen. Pero esta era mía. El viernes en la tarde tocaron el timbre. Marta y yo estábamos tomando café con pan dulce. El sonido fue seco, insistente. Me asomé por la ventana del comedor. Era Julián. Otra vez. De pie, con una chaqueta de lana oscura, sin flores ni bolsas ni cara de tragedia. Solo él. Igual que antes. O quizás no. Le pedí a Marta que me dejara sola. Ella entendió. Se fue al cuarto sin decir nada. Respiré hondo, abrí la puerta y me apoyé en el marco. No lo invité a pasar. Él tampoco lo pidió. Se quedó ahí, en el umbral. Perdón. No supe lo que hice. Sí supiste. Solo no te importó. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo eso. Palabras que por fin se decían con la verdad entre los dientes. Me miró con los ojos húmedos, pero sin intentar abrazarme. Supo que esa distancia no era capricho. Era límite. Me dijo que había visto el reportaje, que escuchó cada palabra. Que lloró. Que se dio cuenta tarde de todo lo que había permitido. Yo no respondí. Me limité a escuchar. No por orgullo. Por respeto a mí misma. No necesitaba defender nada. Solo mirar lo que ya no me dañaba. Me contó que Leticia se había ido. Que se llevó al niño y que él ahora vivía solo. Que vendió el coche, canceló el club privado y estaba buscando trabajo. Dijo que por primera vez en años, pagaba su renta con su dinero. Me habló de su terapeuta. De cómo empezó a escribir un diario. De cómo cada noche se preguntaba si todavía tenía una madre. Lo escuché sin mover un músculo del rostro. Por dentro, una parte de mí se estremecía. Pero otra, solo observaba. Como quien ve llover desde adentro. Entonces sacó un sobre de su chaqueta. Me lo ofreció. No lo tomé. Le pregunté qué era. Me dijo que era una nueva cuenta. A mi nombre. Que si algún día necesitaba algo, podía usarla. Me quedé mirándolo. Sentí el viejo reflejo de decir gracias, pero no lo hice. Le respondí con una pregunta. ¿Y tú crees que después de todo, el dinero es lo que necesito? Bajó la cabeza. Guardó el sobre sin decir nada más. El silencio entre nosotros se llenó de todo lo que nunca dijimos a tiempo. Le pedí que se fuera. Con calma. Sin rencor. Le dije que no sabía si algún día podríamos volver a ser algo parecido a madre e hijo. Que me dolía, sí, pero que ese dolor ya no dictaba mis decisiones. Me miró una última vez. Dijo lo entiendo y se fue. Bajó los escalones como si cada uno pesara una culpa. Cerré la puerta. Me apoyé en ella unos segundos. Sentí mi cuerpo temblar. Pero esta vez no era miedo. Era fuerza. Una fuerza silenciosa que venía de saber que había hecho lo correcto. Volví a la cocina. Marta había servido otro café. Me senté. Le conté todo. Ella no me interrumpió. Solo asintió con la cabeza y me ofreció una galleta. El sol se colaba por la ventana con esa luz tibia que solo existe en ciertos días. Me sentía vacía y llena al mismo tiempo. Como si algo se hubiera cerrado en mí. No con violencia. Con paz. Le dije a Marta, ya no le debo nada. Ella sonrió. Me apretó la mano con fuerza. Ninguna dijo más. Los días pasaron tranquilos. Me sumergí en los nuevos pedidos para el Hotel Boutique. Bordaba frases de mujeres fuertes, palabras que antes no me habría atrevido a escribir. En uno de los manteles bordé, lo que no se valora, se pierde. Lo envié sin firmar. Pero sabía que cada persona que lo viera iba a sentir algo. Yo misma lo sentí al coserlo. Porque a veces no es necesario nombrar el dolor para que se entienda. Basta con mostrar en quién te has convertido a pesar de él. Me llamaron para una charla en otro centro cultural.
Esta vez hablaría de emprendimiento. Me reí al escuchar la invitación. ¿Yo? ¿Emprendedora? Marta me dijo, tú no vendes bordados. Tú vendes dignidad envuelta en hilo. Acepté. Preparé una blusa nueva, con encaje, y fui. En la sala, muchas mujeres mayores. Algunas con sus hijas, otras solas. Todas escuchaban con esa atención que solo quienes han vivido saben regalar. Conté mi historia desde un lugar distinto. No desde el abandono. Desde la reconstrucción. Al volver a casa, encontré en la puerta una caja pequeña. Sin remitente. Dentro, mi antigua máquina de coser. La misma que Julián había vendido hace años sin decirme nada. Estaba restaurada. Brillaba como nueva. Había una nota que decía, para que nunca más te falte lo que te hace fuerte. No lloré. No sonreí. La tomé con cuidado y la llevé al rincón de la sala donde ahora trabajaba. No sabía si era un gesto sincero o una deuda más. Pero ya no importaba. Porque no tenía cuentas pendientes. Ni con él. Ni conmigo. Esa noche bordé hasta tarde. Marta dormía. Afuera, la ciudad sonaba lejana, como si me respetara el silencio. Cada puntada era una despedida. Una despedida que no dolía. Que no ardía. Que simplemente cerraba. Y entendí que el cierre no siempre se da con palabras. A veces llega cuando por fin puedes sentarte contigo misma y no extrañar a nadie. Nunca pensé que un centro cultural modesto, con paredes blancas y sillas de plástico, se convertiría en el escenario más importante de mi vida. Marta me lo dijo unos días antes. Quieren hacer algo en tu honor. Pensé que exageraba. Pero cuando llegamos esa tarde y vi el cartel en la entrada que decía inauguración del Salón Carmen del Valle, tuve que sujetarme del brazo de ella para no caerme. Sentí una mezcla de incredulidad, gratitud y ese vértigo que da cuando la vida, de pronto, te mira de frente y te dice, te veo. La sala estaba decorada con guirnaldas sencillas y mis bordados colgados como cuadros. Había luces cálidas, un pequeño escenario y mesas con manteles blancos. El aroma del café recién hecho y pan casero llenaba el aire. Varias mujeres del club estaban ahí, vestidas con sus mejores blusas, algunas con los labios pintados como quien vuelve a sentir orgullo de sí misma. Me abrazaban, me tomaban de las manos, me decían gracias sin que yo supiera bien por qué. Me sentía abrumada, pero feliz. Como si todo lo vivido hubiera tenido sentido solo por ese momento. Marta leyó un texto que escribió para mí. Con voz temblorosa, pero firme. Habló de mi fuerza, de mi paciencia, de mis silencios. Dijo que no solo bordaba hilos, sino dignidad. Que mi historia era una casa a la que muchas estaban volviendo. Sentí las lágrimas subir. Me mordí el labio para no llorar como una niña. Alguien me pasó un pañuelo. Lo acepté. No por debilidad. Por humanidad. Porque a veces una también necesita dejarse sostener un poco. Después me llamaron al frente. Caminé despacio, con los pasos justos de quien ya no corre por agradar. Me entregaron una placa con mi nombre y un ramo de flores silvestres. Dije unas palabras. No las había preparado. Solo hablé desde el pecho. Dije que todo lo que había aprendido no fue por leerlo, sino por dolerlo. Que mi mayor lujo en esta etapa de mi vida no eran las cosas que había perdido, sino todo lo que ahora no estaba dispuesta a regalar sin reciprocidad. El público aplaudió. Yo cerré los ojos. Lo sentí todo. Al terminar el evento, nos quedamos un rato más entre risas y anécdotas. Una de las asistentes, una joven diseñadora, me pidió hacer una colaboración para una línea de ropa con mensajes bordados a mano. Quiero que las frases sean tuyas, de tus libretas, me dijo. Acepté. Porque ya no me daba miedo que el mundo me viera. Me daba miedo volver a esconderme. Le mostré una de mis frases, hay amor que daña y silencios que salvan. Se la llevó anotada en una servilleta. Me dijo que era su favorita. Más tarde, mientras recogíamos las cosas, me acerqué a los cuadros con mis bordados. Me sorprendió cómo lucían enmarcados. Como si siempre hubieran pertenecido a una galería. Marta me abrazó desde atrás y me dijo, están como tú, fuertes, dignos,
en su lugar. No respondí. Solo respiré profundo. El olor a hilo, tela y madera me conectó con mi madre, con mi abuela, con todas las mujeres que tejieron desde la sombra. Sentí que, de algún modo, estaba sanando no solo lo mío, sino lo de ellas también. Cuando ya nos íbamos, Julián apareció. Vestido sencillo, con una bolsa de papel en la mano. Me buscó con la mirada. Me acerqué. Le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que solo quería ver. Que no pensaba hablar. Que solo quería presenciar lo que siempre estuvo y no supo valorar. Le creí. Porque a veces el silencio es más sincero que cualquier discurso. Le señalé una silla al fondo. Se sentó. Aplaudió cuando debió hacerlo. Y cuando terminó todo, se acercó. Me dio la bolsa. Dentro estaba mi antigua máquina de coser, restaurada. Brillaba. Tenía los detalles de metal pulidos, y un hilo nuevo ya cargado. Me dijo, quise devolverte lo que nunca debí quitarte. No respondí. No lo abracé. Solo asentí. Porque ya no necesitaba vengarme. Necesitaba cerrar. Y a veces, el cierre llega en forma de acto sencillo, sin palabras decoradas. Marta me ayudó a cargarla. Julián se fue sin pedir nada. Sin excusas. Sin promesas. Y así estaba bien. Al llegar a casa, la coloqué en el rincón donde ahora trabajaba. Me senté frente a ella con una taza de té. No la encendí. Solo la miré. Recordé mis primeras puntadas, los dedos torpes, la ilusión de hacer algo bonito para los demás. Hoy cosía para mí. Para mi historia. Para todas las que no pudieron hablar. Marta me dijo, tu vida ya es otra. Y sí, lo era. Más simple. Más liviana. Más mía. Las semanas siguientes siguieron tranquilas. Con trabajo, risas, algún dolor de espalda y mucho café. Preparábamos una nueva colección para otra cadena de hoteles boutique. Me pedían detalles bordados con frases inspiradoras. Cada una era una parte de mí. A veces, al coser, pensaba en todo lo que perdí. Pero ya no dolía. Porque entendí que perder a veces es elegir. Y yo, me elegí a mí. No sé qué pasará con Julián. No sé si volverá a buscarme, si realmente entendió todo, o si solo intenta aliviar su culpa. Pero sé que esta vez, no depende de él. No es su perdón lo que me salva. Es mi decisión de no volver a regalarme por miedo a quedarme sola. Porque ya no estoy sola. Me tengo a mí. Y eso, es más que suficiente. ¿Y si hoy te encuentras mirando una puerta cerrada que una vez ayudaste a construir? ¿Y si sientes que te sacaron de una vida que tú misma sostuviste con tus manos y tu corazón? Déjame decirte algo, con todo el amor, tú no estás sola. Tú no vales menos porque alguien decidió olvidarte. Tú no eres una carga. Eres cimiento. Eres raíz profunda. Y aunque te hayan corrido de una casa con suelos de mármol, tú llevas en el alma un valor que no se compra ni con oro ni con lujo. Tú ya diste tu vida entera. Alimentaste bocas que nunca supieron del hambre que pasaste tú. Fuiste abrigo, consuelo, sostén. Y aunque te hayan dejado fuera de la foto familiar, aquí, te vemos. Te escuchamos. Y te honramos. A veces, la vida te empuja a poner límites. No por rencor, sino por amor propio. Y cuando lo haces, algo florece dentro, dignidad. Una dignidad que brilla más que cualquier lámpara de cristal. Una dignidad que te permite volver a sentarte a la mesa, pero esta vez, como la invitada de honor. Así que si alguna vez te sentiste olvidada por quienes más amabas, recuerda. La vida no termina cuando ellos te cierran la puerta. A veces, comienza cuando tú decides abrir la tuya. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Aquí seguiremos contando historias reales, profundas y transformadoras. Porque tú mereces ser vista, oída y celebrada. Siempre. ¿Te impactó esta historia? Entonces prepárate, porque lo que vivió esta mujer cuando su nuera intentó arrebatarle la herencia es apenas el comienzo. Humillada frente a todos, la acusaron de no tener derecho a nada.
Pero ella no levantó la voz. Levantó la cabeza. Y con un solo movimiento, bloqueó una cuenta de $10,000 que nadie imaginaba que controlaba. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre cómo una madre protegió su dignidad, su dinero, y dio una lección que no se olvida. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.